Vamos a meternos en la próxima nota de nuestro programa de Ciudadanos en el día de hoy. Como ustedes recordarán, y lo venimos diciendo, este es el primer programa de Ciudadanos después de las elecciones PASO en Santa Fe, ya que el domingo pasado, mientras estaba el fragor de lo que era no solamente el cierre electoral, sino también lo que significaba muy poco tiempo después del cierre de los comicios, bueno, con el escrutinio que se da en las instancias primarias. Pero a partir del próximo, no del próximo, sino del pasado martes, comenzó el escrutinio definitivo y, según estimaciones del área electoral, entre 7 y 10 días durará justamente esta ceremonia que da números definitivos, guarismos definitivos a las votaciones o a las primeras elecciones que se realizaron en la provincia de Santa Fe. Uno de los puntos que resultó llamativos y que suscitó mucha atención fue la nómina de diputados y justamente la elección que se dio en diputados en cuanto a dos nombres específicamente, particularmente, y en mi caso, y disculpen la alusión personal, pero el domingo muy tarde, cerca de la 1 de la mañana, me fui a dormir con un nombre encabezando la lista de diputados, en este caso de la lista de opositores, José Corral específicamente, pero cuando me levanté muy temprano el lunes para ir a seguir trabajando, el nombre ya era otro, era el de Clara García, que por una escasa cantidad, por lo menos en el escrutinio provisorio, había pasado al frente en la lista y obviamente también en la cantidad de votos. ¿Qué irá a pasar con ese escrutinio definitivo? Me parece que es una buena ocasión no solo para preguntarle esto, sino también para profundizar las reflexiones que deja estas elecciones a Clara García, actual diputada y obviamente quien de alguna forma aspira a renovar su banca en la legislatura santafesina. Clara, un gusto saludarte. Sergio Ferreira de este lado, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Sergio? Bueno, muchas gracias, gracias por la introducción. La verdad que nos sentimos enormemente agradecidos y también comprometidos por haber ganado una elección brava, por supuesto, como todo en Santa Fe, con intereses cruzados muy fuertes y con competidores, con muchas elecciones a cuestas, con muchas campañas ya vividas. La mía en esta provincia, después de haber sido candidata a senadora provincial, era la primera de orden provincial encabezándola y la hemos ganado muy bien. Y decirte que yo nunca tuve duda por dos motivos. Primero, porque nuestro partido tiene ya una experiencia muy grande en trabajar estadísticamente con mesas testigo, que son mesas muy correctamente elegidas y que representan cabalmente el resultado final de la provincia. Y lo segundo, que es porque a la madrugada, cuando vos te fuiste a dormir y nosotros no, no me imagino. Todavía faltaban cargar las mesas de Rosario. Y yo tuve en Rosario un respaldo de mi gente, de mi ciudad, que me llena de emoción. Nuestra lista ganó con más del 40% de los votos, en algunas seccionales con más del 50% de los votos, y sabíamos claramente que cuando Rosario se incorporara iba a terminar de dar esta victoria. Así que estamos muy tranquilos, incluso los días que han transcurrido del escrutinio definitivo realzan aún más esta victoria. ¿Qué opinión te merece todo lo que pasó, no solamente en la campaña, Clara, sino también, como vos lo decís, en estas elecciones? En algunos casos el nivel de debate, esto es a título personal, ha dejado que desear, y en otros no, en otros se ha discutido política, quizás también esto es a título personal, me hubiese gustado que se discuta más política, pero ¿qué reflexión te merece lo que dejó tanto la campaña como las elecciones? Bueno, en nuestro caso dejó mucho trabajo, muchas recorridas, mucha relación con la gente, mucho mano a mano y mucha política, pero también mucha política en clave de gestión, de soluciones, de las cosas que la gente necesita, no en clave de rosca política, que es la que nos hace quedar distantes de los ciudadanos y ciudadanas comunes, ¿no? Cuando la política se habla a sí misma, en esos diálogos a veces agresivos, a veces de campaña sucia, a veces violentos, nos aleja. Y el socialismo siempre fue respetuoso. Lo fuimos en nuestra propia interna partidaria, y lo fuimos a nivel de la gobernación. Por supuesto, Mónica Fein siempre les dijo a Losada y Puyaro,
basta de frases hechas o de campañas sucias, vamos a discutir proyectos. Bueno, no se pudo. Teníamos, Mónica lo presentó, 130 propuestas para los primeros 100 días, van a servir ahora para el nuevo gobierno. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar tanto, bueno, con los proyectos que se impulsan para el costado legislativo? ¿Qué va a pasar para los proyectos que se impulsan para el costado ejecutivo? Todavía siguen a disposición, supongo. Por supuesto que sí, porque cuando nosotros conformamos Unidos para Cambiar Santa Fe, lo hicimos absolutamente convencidos. Sabíamos que ese espacio era el espacio de la transformación y el espacio de gobierno de Santa Fe. No, nunca nos vimos como un partido testimonial. Así que, por supuesto que con las diferencias lógicas, aquí somos varios partidos, representamos espacios políticos diferentes, tenemos identidades, arraigos diferentes, sin embargo tenemos un objetivo común que lo firmamos en Callastá, aquella jornada en la cual formalmente conformamos Unidos y lo seguimos adelante siempre. Y por supuesto que el triunfo de Maximiliano Puyaro va a tener en nosotros la defensa de la gobernabilidad. Por eso yo soy tan entusiasta en haber ganado estas elecciones y en que me toque de manera personal enfrentar a Perotti, más allá de una inmensa lista de 28 candidatos y candidatas, pero va a estar aquí Clara García, alzando su voz en favor de Santa Fe para que Perotti no gane. ¿Es un enfrentamiento con algún condimento especial? ¿Es algún enfrentamiento que... ¿cómo lo describirías? Y sobre todo, calculo que ese enfrentamiento que vos mencionás ya comenzó con la campaña que nos va a depositar en las elecciones generales, porque la campaña, de hecho... Sí, es el enfrentamiento de dos modelos políticos. Por un lado, Perotti, faltando a la verdad, prometiendo lo que no podía cumplir, teniendo una gestión enormemente ineficiente, mala en el ítem que busques, discrecional, porque trajo a la política lo peor de las malas prácticas políticas, que es a los que son amigos míos todo, a los que no lo son nada. Y con eso perjudicó a muchísima gente que había tenido, entre comillas, el pecado de haber votado un presidente comunal o un intendente de otro signo político. En cambio, del otro lado, estamos nosotros, en mi caso, reivindicando a mi partido, al socialista, pero también al Grupo de Unidos, abiertos, recorriendo la provincia, dando la cara, encontrando puntos de diálogo y con la experiencia de una gestión que fue muy abierta, muy eficiente, con aciertos y errores como todo el que hace, pero de todos hemos aprendido. Así que eso es lo que está en juego el 10 de septiembre y yo voy a poner lo mejor de mí, como lo puse, te diría, en los momentos más difíciles, cuando yo pasaba de inmediato un tema personal que también era político, por supuesto, la muerte de Miguel Lifchit. A mí no me cayó nunca Perotti, porque yo tenía información, había estudiado, sabía de lo que hablaba, expresaba con contundencia las cosas que no se habían hecho. Bueno, no me callaron en ese momento, imagínense ahora habiendo ganado las elecciones, ¿no? Me imagino que tiene que ocurrir, digamos, algo muy extremadamente distinto a lo que ocurrió en las elecciones PASO para que no se den, o por lo menos no se ratifiquen los resultados generales y va a haber, como vos decís, dos modelos encabezados y expresados en alguna forma en dos nóminas de diputados en la Cámara de Diputados. ¿Cómo te imaginás esas sesiones? ¿Cómo te imaginás la reunión de comisiones? ¿Cómo te imaginás los debates? Miren, no me hace ningún problema pensarlo, porque yo creo en la convivencia política. Vengo formada de una época en que el adversario no era un enemigo, era en todo caso alguien con quien uno tenía diferencias, pero podía sentarse a una mesa a dialogar. Perotti eso lo rompió. Y creo que ese diálogo institucional, una palabra un poco difícil para la gente, pero es el respeto a las organizaciones que nos gobiernan, ese diálogo institucional, nosotros vamos a ser garantes de recuperarlo. Yo voy a ganar las elecciones y voy a darle al gobierno 28 manos alzadas para darle gobernabilidad en las leyes que necesita, en el presupuesto que necesita, en los acuerdos políticos que necesita.
no voy a dejar que Perotti ponga palos en la rueda. Sería, en el caso que estás planteando y que estás mencionando, sería la primera gobernación después de 2 gobernaciones que el gobernador justamente tenga su gestión desarrollada con una Cámara de Diputados a favor. Sí, está muy bueno. Yo creo que está bueno. A ver, yo respeto a las minorías políticas, respeto la voz disidente. Lo que no respeto es las malas prácticas políticas. Esto de ser discrecionales, esto de disciplinar con el presupuesto. Es lo que hizo Perotti. Por lo demás, yo he tenido un diálogo muy fructífero, con muchos opositores que también por lo bajo lamentaban esto que está pasando. Y creo que los malos resultados que ha tenido el justicialismo en estas elecciones, malísimos, históricamente muy malos, tienen que ver con lo que, o sea, están cosechando la siembra de lo que Perotti hizo. Perotti llamó a la destrucción política, a la destrucción del diálogo y del acuerdo y del consenso, no solo con quienes somos opositores, sino también con su propio partido, y ahí lo está vivenciando. También, Clara, me parece que como militantes, como dirigentes, como personas que seguimos la política, hay que mirar el escaso número de votantes que asistieron a estas elecciones. Sí, es verdad, yo creo que la gente ha tenido bronca, ha tenido decepción con la política, pero también Perotti y su gobierno no hicieron una campaña de comunicación, de concientización. Nosotros siempre lo hacíamos explicando qué se votaba, cómo es la boleta única, qué tenían que hacer al llegar al cuarto oscuro. Fíjense que en esta elección se mezcla mediáticamente, porque uno escucha los canales de Buenos Aires y ya está la publicidad de lo nacional. Entonces, si uno a la gente no le explica desde un canal oficial, desde una voz imparcial, qué es lo que pasaba, la gente la verdad que tiene derecho a estar en lo suyo. Ahora, yo llamo a que este 10 de septiembre haya mucha gente votando, porque cuando uno no vota, elige el otro. Sí. Y yo creo que es muy bueno dedicar ese ratito, ese tiempo y elegir. Clara, por último, ¿cómo te imaginás que pueden llegar a ser los próximos 4 años de gestión de tanto de la Cámara de Diputados, pero en sintonía con la Cámara de Senadores? Digo en sintonía porque justamente vengo escuchando a muchos diputados y diputadas que lamentan la cuestión de la estacionalidad que tienen algunos proyectos que pueden llegar a ser muy importantes para la provincia, la ley de educación, la ley de ESI. Yo creo que es un déficit el diálogo entre la Cámara de Diputados y senadores. A veces de diputados nos contentamos con que una ley tuvo media sanción, la votamos y pasó para allá, ¿no? Para el otro lado del Senado, y por allí no hemos podido tener esa sintonía para que se transformaran muchas en ley. Me parece que esa es una deuda sobre la cual hay que trabajar, y también que el Senado va a cambiar el perfil. El Senado va a dejar de ser ese ámbito tan conservador, tan arraigado a viejas costumbres, porque hay muchos candidatos jóvenes que están ahí en gatera para este 10 de septiembre dar un batacazo y conformar caras nuevas en el Senado. Así que yo le tengo mucha confianza al Senado que viene. Sería muy sorpresivo lo que planteas porque, de hecho, todos los senadores que van para su reelección, en algunos casos hasta tercera o cuarta, si no me equivoco, bueno, justamente también están en lugares expectantes por tomar ese concepto. Sí, bueno, pero si uno mira la suma de los votos de Unidos contra la de algunos senadores que llevan muchos años, está la chance de ganar. Así que creo que va a ser también un gesto de responsabilidad y de generosidad ver cómo trabajamos para eso. Clara, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, es un gusto muy grande. Gracias. Clara García con nosotros, diputada, y bueno, obviamente también quien aspira a renovar su banca en la legislatura santafesina, y lo dicho, tal cual lo habíamos, o lo que habíamos dicho al comienzo de la nota, el domingo por la noche, José Corral era quien encabezaba la lista según los números que se estaban dando, cerca de las 3:30 de la mañana del lunes. Esa cifra cambió absolutamente con
como nos contaba nuestra invitada en la virtualidad, Clara García, el ingreso de los votos de la ciudad de Rosario hizo que esa situación se diera vuelta y Clara García quedara arriba en las cifras y por lo tanto encabezando esa lista, y por lo que se podía llegar a saber el escrutinio definitivo, bueno, quizás tenga justamente alguna ratificación en ese sentido. Habrá que ver, pero por lo menos desde el sector de Clara García se encamina a eso, según lo que nos decían. Así que bueno, está dada en esta circunstancia la situación, seguiremos esperando los números oficiales. Nosotros nos despedimos de nuestro programa del día de hoy. Han sido muy amables estar con nosotros como siempre y obviamente todos los domingos, y cada vez que las repeticiones lo requieran, aquí estaremos. Nos vemos, chau.